Bienvenido, tuvimos un problema técnico, pues por eso hemos empezado un poco más tarde. ¿Ya? Pues gracias que todavía están en nuestra sintonía. Bienvenido otra vez. Hoy es el jueves, el 16 de noviembre. Y ya casi estamos al final del año actual. Y empezamos esta noche con agradecer al Señor por su misericordia, por su bondad y por su gracia, por todo lo bueno que Él ha tenido para cada uno de nosotros durante los días que están por detrás y durante el día de hoy. Y le queremos dar las gracias y le queremos pedir su misericordia para cada uno de nosotros, para esta transmisión, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como ya dije, ya tuvimos un problema técnico repentino, pero está ahora solo solucionado y podemos empezar con la edición de esta noche. Si estás sintonizándonos esta noche, será porque hay algo en tu corazón que está llamando a Dios. Y por este motivo te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche para poder recibir de Dios. Pon tu mano a tu corazón y diga: Padre, desde este momento abro mi corazón para ti, solamente para ti. Desde este momento mi corazón te pertenece y será como un altar en donde tu espíritu podrá descansar. En el nombre de Cristo. Amén y amén. En este programa La Palabra hablamos siempre, cada semana de nuevo, sobre tópicos actuales, pero desde el punto de vista bíblico y desde la palabra de Dios, pero práctico. No practicamos la teocracia, practicamos el evangelio puramente práctico. Y esta noche me ha ocurrido de hablar sobre un tópico que para algunos es difícil para tratar, aunque que es la actualidad. Pero para algunos es difícil para tratar este tópico porque tiene falta de conocimiento, el conocimiento histórico y por falta de conocimiento bíblico histórico. No estoy diciendo lo mismo, porque hay un contexto histórico que es la ciencia, la historia como ciencia, y hay un contexto histórico narrada por la Biblia. Esos dos contextos no son contrarios uno a otro, a lo que algunos quizás pretenden. No chocan, pero son coherentes. Lo que quiere decir que lo que la ciencia histórica nos enseña es comprobado por lo que la Biblia nos dice. La Biblia como el libro histórico. Y al revés, todo lo que la Biblia nos dice que es historia, podemos comprobar científicamente por medio de la historia como ciencia. Y hay otros que no quieren tocar el tópico que vamos a tratar hoy simplemente por temor. Y esta noche, en esta edición de La Palabra, nosotros sí vamos a atender este tópico sin ofender a nadie. La vamos a tratar tal como es, confirmado por la historia, como ciencia confirmado por la historia bíblica.
Esta noche le quiero hablar sobre a quién le pertenece la tierra judía. La tierra judía que en la Biblia la conocemos como la tierra prometida. Y hoy en día la conocemos en la actualidad. La conocemos como el país de Israel. ¿A quién le pertenece esa tierra? Ya por décadas, desde la existencia del país Israel, que fue fundado en 1948, directamente después de la Segunda Guerra Mundial, hay una disputa sobre a quién le pertenece esa tierra. Y esa noche vamos a hablar sobre ese tema. Hemos comenzado un poco más tarde. Si Dios permite, podemos terminar este tópico hoy mismo. Si no, la vamos. Lo que no podemos tratar esta noche, la dejamos por otra ocasión. ¿Ya? Pero primeramente vamos por un corte y ya regresamos con la palabra. Y el tema de hoy: ¿a quién le pertenece la tierra judía? Una mañana tibia del mes de enero, llegaste de muy lejos, mi buen amigo. Trajiste la alegría en tu sonrisa buena, trajiste la esperanza en tu mirada tierna. Nunca te olvidaré, mi buen amigo, nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré, mi buen amigo, donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Tan solo fue un instante el que estuviste cerca, pero fue lo más grande que imaginar pudiera. Tal vez no vuelva a verte, tal vez no vuelvas, mas se quedó encendida tu luz en mi camino. Nunca te olvidaré, mi buen amigo, nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo,
Bienvenido otra vez a la palabra. Y esta noche tratamos un tema que, como ya dije, algunos no quieren tratar por falta de conocimiento histórico, falta de conocimiento histórico bíblico, pero hay algunos también que no quieren tratar este tema por temor. Pero nosotros tratamos este tema esta noche sin temor, porque tenemos la convicción que no vamos a ofender a nadie y que tenemos el conocimiento y por ese conocimiento sabemos de qué estamos hablando. El tema de hoy es: ¿a quién le pertenece la tierra judía? La tierra judía, el país de Israel, que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1948, y que hasta el día de hoy, después de casi 8 décadas de su existencia, todavía es cuestión de disputa entre los judíos y los palestinos. Es muy interesante para ver quiénes son los palestinos, para poder comprender de dónde viene el pensamiento que la tierra judía le pertenece a ellos. Porque cuando vamos a ver en la historia, vamos a ver que es la región que hoy en día es Israel, fue por centenares de años, fue casi despoblada, no había gente viviendo ahí. Y no había un país, no podíamos hablar de un país que estaba ahí, que fue gobernada por ningún país árabe, ninguna descendencia árabe. Fue una región que era desolada. Y cuando vemos en la historia los relatos de todos aquellos que fueron en esa región para hacer sus investigaciones históricas, pero también cuando vemos los fuentes árabes mismo sobre esa región, todas esas fuentes hablan de un territorio que era desolado, que no había población. Y creo que fue Mark Twain, un histórico británico que estuvo en esa región unos cientos años atrás, y él estaba ahí y él escribió en sus memorias que esa región era una región donde nada por siglos ha vivido. Y esta constatación es correcto, porque después de la destrucción de la segunda templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando el pueblo judío se plasmó en diáspora por todas partes del mundo, ningún país más ha tomado la responsabilidad sobre esa región para cultivar esta región, para poblar esa región, para gobernar esa región. Fue hasta cuando los británicos
después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron esa región como una región de protección, que cuando los judíos empezaron a regresar al país, a la región de donde venían, en busca de seguridad, en busca de un lugar donde podían existir sin tener el miedo de nuevo racias contra su población. Y cuando los judíos fueron a vivir ahí, de nuevo, después de estar por siglos en diáspora, casi no había árabes ahí. Como ya dije, el país, ese territorio era desolado. Y hay muchas fuentes, lo repito otra vez, hay muchas fuentes históricos que relatan que esa región era desolada. Y después vienen los judíos, y los judíos empiezan a poblar esa región, cultivar esa región, y los pocos beduines que estaban ahí, que podemos considerar como árabes, empezaron a llamarse a sí mismos palestinos. ¿Ya? Pero ya por unas décadas hay un concepto político, un concepto de paz, que hasta el día de hoy no se pudo realizar. El concepto de dos estados, el estado de Israel y a su lado un futuro estado palestino. Ese concepto puede traer una tranquilidad, era el pensamiento, podía traer paz. Pero si vemos todo el desarrollo y si vemos también el fuente de donde se originó todo el conflicto, la conclusión es muy cínica. La conclusión es que por un tiempo ese concepto de político de dos estados, un estado israelí, un estado palestino, puede dar una tranquilidad por un tiempo, pero no una paz duradera. La formación de un Estado palestino en coexistencia con la nación de Israel será el comienzo de más tribulaciones. Porque muy intrínsecamente en el pensamiento palestino, vamos a llamar los que ahora habitan a Gaza y la otra parte de Israel, los vamos a llamar palestinos, intrínsecamente tienen un concepto que no es Israel que es el problema, pero la presencia judío que es el problema. Hay líderes palestinos, entre la cual el fallecido líder del PLO, después Autoridad Palestina, Yasser Arafat, que pensaba y propagaba también el pensamiento que todos los palestinos, lo que hoy en día nosotros llamamos palestinos, todos son descendientes de los filisteos y de los cananeos. Y como que son descendientes de los filisteos y de los cananeos, tienen históricamente el derecho sobre la tierra judía. Pero cuando vemos la historia, y vemos también la historia bíblica, y los dos son coherentes, como ya dije al comienzo de esta transmisión,
vemos y podemos concluir que es un pensamiento erróneo. Porque los cananeos en verdad existían más de 2000 años atrás en esta región. Cuando Dios dijo a Abraham para que saliera, que dejaba su pueblo, su familia, para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar, un país, un nuevo hogar que Dios prometió a Abraham. Abraham fue a la región de los cananeos. Y Abraham vivió ahí, en medio de los cananeos, como un extranjero, nos dice la Biblia. Pero los cananeos se desaparecieron de la mapa. Se desaparecieron. Lo podemos ver en la Biblia que se desaparecieron. Pues los palestinos, los que hoy se llaman palestinos, no pueden decir que son descendientes de los cananeos. Y el otro pensamiento, que son también descendientes de los filisteos, también es algo erróneo. Los filisteos eran un pueblo naveguero, descendiente de Creta. Son griegos. Lo podemos leer también en la Biblia. Tenemos fuentes históricos que dan prueba que los filisteos era un pueblo que navegaba y que era descendiente de Creta. Primeramente trataron de invadir a Egipto, no lograron, y ahí llegaron al sitio que conocemos hoy en día como Gaza. Pero después de llegar a Gaza, más tarde en la historia, ellos también se desaparecieron. Y no hay, por esa razón, ninguna conexión entre el pueblo filisteo y el pueblo palestino, porque el pueblo filisteo también se desapareció completamente de la mapa. Y como ya dije, pues dado un momento, después más tarde en la historia, Dios llamó a Abraham y le pidió ir a la tierra prometida. Y Abraham fue y vivió como extranjero allí, entre los pueblos que estaban allí, de la cual los cananeos eran los más importantes. Después, su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, también vivieron entre los cananeos como extranjeros. Y después vemos que los descendientes de Jacob se emigran para Egipto y ahí se quedan por 400 años. Y después Dios los saca de Egipto y los lleva de nuevo a Canaán para conquistar a Canaán. Y conquistaron a Canaán. Y los pueblos que estaban allí se desaparecieron. Los cananeos se desaparecieron. Y cuando los descendientes de Jacob, cuando llegaron ahí, y que tomaron el país, cuando los otros
grupos se desaparecieron fueron los judíos, que gobernaban, desarrollaban y cultivaban el país. Toda esa región era judía. Y había dos reinos. El reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que era Judea. Pero fue un territorio judío. Después vino los romanos. Pero antes de los romanos, vemos también históricamente, todo es correcto lo que está en la Biblia. Vinieron los asirios, los babilones. El pueblo judío regresó otra vez y cultivó, gobernó y desarrolló de nuevo esa región. Y después vinieron los romanos. Fue en el momento, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron. Había un revolte y los romanos destruyeron al templo, que desde ese momento los judíos empezaron a ir a diferentes países en el mundo, lo que hoy en día llamamos el diáspora. Desde ese momento, y lo podemos ver en cada fuente histórico, la región que hoy en día a los palestinos lo llaman Palestina, y que los judíos conocen como Israel, era una región desolada. Casi no había gente, no había una gobernación, no había una forma de existencia que podemos decir que allí hubo un país. No había una estructura estatal. Y cuando los judíos se volvieron de nuevo en el año 1948 para desarrollar y gobernar esa región, fue muy legítimo, porque fueron los judíos que vivían en esa región, y después de los judíos no había nada otro. Y cuando los judíos volvieron, tenían legítimamente la razón para volver a gobernar a esa región, a empezar de nuevo con una estructura estatal, con una gobernación, una estructura que podemos llamar un estado. Y en ese estado le dieron el nombre de Israel. Pues la pregunta de esta noche es: ¿a quién le pertenece la tierra judía? Los palestinos, ellos que se llaman palestinos, dicen que esa tierra es nuestra. Pero históricamente y bíblicamente, y la podemos ver de cualquier otra parte, esa región no es palestino, porque los palestinos en la historia nunca han existido. El nombre Palestina se aparece por primera vez cuando los británicos tomaron esa región de los otomanos como una forma de colonia.
Pero no se podía decir colonia, perdón, tengo que dar un... Pero no se podía decir que era una colonia británico, porque no había una estructura estatal, no había una población sobre la cual los británicos pudieron ejercer una forma de poder. Era un territorio, como ya dije unas veces, era desolada. En el término histórico, esa región era un territorio de protección de los británicos. Pues ¿a quién le pertenece la tierra judía? Ese es el tema sobre que estamos hablando esta noche. Vamos por un corte y ya regreso con ustedes. Dame más de tu presencia en mi vida, dame más amor, dame más fe, dame más. Nada tengo, nada soy, dame más. Te necesito. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma, adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma. Lo poquito y que yo tengo te lo doy, úsame. Y aquí me tienes, Señor, límpiame. Sigue moldeando mi vida, quiero ser conforme ya corazón. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma, adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma, adorándote.
tema de esta noche es a quién le pertenece la tierra de los judíos. Perdón. Y como hemos visto, ya hay más motivos para llegar a esta conclusión. Como hemos visto, ningún país árabe en los siglos después de Cristo, en la nueva era, tuvo el interés para gobernar a ese país. Tuvo el interés de gobernar a ese país. Tuvo el interés para crear una estructura estatal. Pues ese país, ese territorio, esa región estaba vacía. Nadie estaba interesado en esa región. Pero fue cuando los judíos regresaron, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber pasado por todos estos problemas que han enfrentado, especialmente en Europa, cuando decidieron a volver, dejar la diáspora y volver al territorio de donde vinieron, que ahí empezaron los problemas. Pero el problema, otra vez, no es la fundación del país de Israel. El problema es la presencia de los judíos. ¿Por qué lo digo así? Porque para un país como el país de Irán, un país musulmán y islámico y de los chiitas, para un país como Irán, la presencia de Israel es el motivo que no pueden aceptar. Que no pueden aceptar que la historia dio una vuelta de tal manera que ahora los judíos están de nuevo ahí. No debemos olvidar que el Irán es el viejo Persia, que un tiempo quería exterminar a los judíos. Intrínsecamente eso todavía está en los chiitas. El conflicto en el Medio Oriente no es un conflicto entre naciones, entre Israel y los países árabes. Es un conflicto religioso, es un conflicto entre entre dioses, tengo que decir, entre el Dios de Israel, el Dios de los evangélicos, el Dios de los cristianos y el Dios o los dioses, tengo que decir, de los musulmanes. Porque cuando vamos a ver más en detalle de la religión musulmana, vamos a ver que el Dios de los musulmanes no es un Dios que creemos, pero no es nada otro que el viejo Baal. Pero eso es para
para otra edición de la palabra cuando lo voy a analizar y voy a traer los argumentos que son válidos. Hasta ahora, para la conclusión de la pregunta de esta noche: ¿a quién le pertenece la tierra judía? La tierra judía pertenece a los judíos. Y es una tristeza ver los acontecimientos, especialmente de los últimos 4 semanas. Es una tristeza para ver. Pero un día, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, un día los 2 pueblos van a ser unidos. Mejor aún, la palabra de Dios nos dice que todos los pueblos van a ser reunidos en una nación, en un pueblo, que es el pueblo que va a vivir en el reino de Dios. Pues la tierra judía pertenece a los judíos y la ciudad de Jerusalén pertenece a Dios y a nadie otro. Gracias por sintonizar la palabra esta noche. Otra vez mi disculpa por lo que hemos empezado muy tarde por problemas técnicos, pero vamos a trabajar en el problema técnico que hemos tenido esta noche. ¿Ya? Les veo el próximo lunes a las 7 de la mañana, de la noche, si Dios permite, en la programación de Una Nueva Semana con el Señor. Y mañana a las 11 de la mañana, mi hermano Seidre continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Y quiero clausurar con lo siguiente. Hoy no he hablado sobre competir sobre pecado, sobre el Espíritu de Dios que te puede tocar tu corazón y cambiarte. Pero si esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero sabes que Cristo Jesús es el único camino para llegar a Dios. Cristo Jesús es el único camino por la cual puedes recibir perdón de pecados y salvación. Y cada uno de nosotros somos pecadores, somos desobedientes a los mandamientos de Dios. Y si esta noche quieres un encuentro con Cristo Jesús, la palabra dice en Apocalipsis 13:20, estoy enfrente de la puerta de tu corazón, y estoy tocando para que tú abres, para que yo, Cristo Jesús, pueda entrar y tener una cena contigo. Si esta noche quieres abrir esta puerta, para que Cristo Jesús pueda entrar y cenar contigo, esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, te pido que ores conmigo, diciendo: Señor Jesús, te pido misericordia y te pido perdón por mis pecados, porque esta noche reconozco que soy un pecador. Esta noche reconozco de no haber cumplido con tus mandamientos. Pero esta noche tengo arrepentimiento en el corazón. Y te pido, Señor Jesús, para que me laves con tu sangre preciosa, para que entras en mi corazón, para que entras en mi vida y para que me cambies, que me transformas en una nueva creación. Cámbiame, Señor Jesús, en
en un nuevo hombre, una nueva mujer, con un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gracias por estar esta noche con nosotros. Te invitamos para la próxima edición de La Palabra, que será el próximo jueves. Y el próximo lunes estaré con ustedes con una nueva semana. Perdón, con una nueva semana con el Señor. Dame la fuerza, dame el valor. Te necesito para proseguir. Sin ti no puedo, Dios. Oh.